Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle. Para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ir. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien, bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Bueno, Sagitario, aquí esta está tu lectura, como pudiste darte cuenta. Vamos a colocarlo por aquí. Estos son los dos mazos que voy a estar utilizando y aquí tengo uno de los oráculos que lo voy a sacar en vivo y directo aquí contigo mientras que ves la grabación. ¿Vieron eso, no? Sacar en vivo y directo viendo tú la grabación. Bueno, este es tu energía. Recuerda, mi querido Sagitario, que esta es una lectura general. Ya te lo había dicho, pero es modo recordatorio. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Y esto es manera intuitiva, así que solo digo lo que veo, lo que escucho y lo que siento. Bien, vamos a ver. Ay, nuevos comienzos, la número 21. Ay, así se ve mejor. Ay, mira qué hermoso. Si te pones a fijar, esta mujer tiene las manos como a la altura del útero, del vientre. Esto significa que es algo que se viene gestando desde hace un tiempito. La máscara del búho me habla sobre la sabiduría que vas a tener ahora para comenzar este nuevo comienzo. El dragón, yo siempre le he dicho a ustedes que el dragón para mí es un estado de conciencia. Entonces es bien interesante esta energía que estás desplegando ahora. Esta es una lectura temporal, ¿ok? En el momento en que lo escuche es perfecto. Pero yo lo estoy grabando días después de la luna llena en Géminis. Y esta es una energía que viene a trabajar como por 6 meses. Bien, entonces esto te está dando como la aclaratoria. Date cuenta que aquí están las triquetas de la luna. Y los búhos son excelentes para ver también en la oscuridad. Entonces es como que estos nuevos comienzos se van a dar porque tú has visto claramente dentro de ti lo que son tus sombras, qué es lo que tienes que trabajar, qué es lo que tienes que cambiar. Y es algo que vienes gestionando de hace tiempo. Me está llegando que para un grupo de personas este nuevo proyecto tiene algo que ver con respecto a lo que ha trabajado ella en su sombra o él en su sombra. Por decirte, trabajando la sombra, te diste cuenta que para ti es mejor tener contacto directo con la naturaleza y comenzaste a tener muchas plantas en tu casa. Y le agarraste tanto amor a las plantas que no sé, que se te está metiendo en la cabeza la idea en la cabeza de montar un vivero, ¿sabes? Entonces ese nuevo comienzo está basado sobre la sabiduría de haber conocido una parte de ti que habías dejado de un lado o habías dormido. Bien, vamos a ver qué más quieren decir aquí.
Las 7 estrellas hermanas. Ay, esta carta es hermosa. Mírenla, mírenla. Bueno, todas estas cartas son hermosas, pero ajá. Dice, dar a luz las obras de la creación, el tapiz de la vida, expresión. ¿Ves? Nuevos comienzos, dar luz a las obras. Es decir, que por todos lados te está diciendo que vas a tener algo nuevo que hacer, algo nuevo en que te vas a involucrar. La gran ruptura, la energía de Marte, ira, conflicto, aplacar amorosamente. Déjame terminar de leer. Espera. Todavía no es el momento. Las cosas se están entretejiendo. Ok. Entonces, cuando yo veo estas 4 cartas aquí junticas, bien, y de lo que me había llegado de trabajar la sombra, esa sombra que tienes que trabajar aquí fue algo que debido a una ruptura, algo que se quebró en tu vida. Bien, puede ser una relación laboral, una relación de pareja, una relación familiar, lo que sea, pero hubo una ruptura, hubo un quiebre que pasó a ser, o sea, fue un dolor tan grande que no lo supiste trabajar o pensaste que olvidándolo era mejor y se fue directamente hacia dónde, hacia tu sombra. En el inconsciente nosotros es como una papelera, tú vas tirando lo que, no, yo me deshago de esto y lo lanzo ahí, no, la papelera está full, igualito tienes que agarrar y botar lo que está dentro. Entonces esta parte de esta ruptura fue eso. Bien, entonces te dicen que la espera, que esperes, que todavía no es el momento, las cosas se están entretejiendo. Si te pones a ver, esta es una forma de malla, que es algo que se entreteje. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Perfecto, que a partir de esa ruptura, de ese dolor, de esa sombra que se te materializó, en la espera de esos nuevos comienzos que se están gestando, bien, vas a tener la capacidad suficiente como para librar esa batalla que muchas veces nos imponemos. Y yo siempre digo cuando hago acompañamiento, no luches, mejor abraza, acéptalo amorosamente. Y de hecho aquí te lo dicen, aplacar amorosamente. Es la mejor forma porque lo que resiste persiste. Entonces tienes que tomarlo, abrazarlo. Bien. Y así poder tener esa conexión directa para poder crear lo que tú estás destinado a hacer. Bien. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot para ver si podemos aclarar un poquito más esta situación. Yo cuando escogí estos tarot, yo me imaginé la lectura de una forma. O sea, que uno siempre se imagina la lectura de una forma. Pero yo hago las lecturas, yo las voy sacando por grupo, por elemento fuego, agua, ajá, así. Y el primer signo en el elemento fuego, yo hago Aries. Y con Aries me cambió totalmente la dinámica de grabar o de hacer la lectura. Muy bien, entonces yo siento que es por el tipo de tarot que tengo. Así que en este video no voy a hablar, si sale lo digo, ¿ok? Recuerden que esta es lectura general, no voy a hablar de laboral, amor y salud, sino algo general, porque este tarot, o sea, o estas cartas que me mandaron a sacar es como muy de crecimiento personal, aunque yo todo lo relaciono con crecimiento personal, pero es como mensajes muy profundos. Muy bien. Ay, ya va, que estas carticas, si no las agarro bien, ¿qué va? Entonces vamos a ver qué le quieren decir los guías y maestros a mis queridos Sagitarios. 5 carticas, por favor. Ajá, bueno, aquí vamos a estar así. Me faltan 2. Perdón. 2 cartitas, por favor. Vieron, porque yo saco primero los oráculos. Es que hasta que no me salen o no la sienta que me jala, no la, esta. Mira, estas dos, ¿ves? Que salieron
Vamos a ver. Esta carta le salió a Leo. Ok. Entonces, si quieres, échate una pasadita. Esta es una lectura para el signo Sagitario, ¿verdad? Sol, Luna, Ascendente o Venus. Pero, sí, bueno, si tu carta astral tienes Leo, te recomiendo que vayas a verlo porque salió esta carta y es de tu mismo elemento. Y al fondo de la baraja quedó ahí, quedó esta. Me llama mucho la atención porque si se dan cuenta, esta es... Ay, comienzo a canalizar. Esta es 2 mujeres y esta es 2 hombres. ¿Qué es lo que yo veo aquí ahora con estas 2 imágenes acá? Este nuevo comienzo que tú vas a tener es inevitablemente también en la parte de tu crecimiento, ¿verdad? Personal. Entonces, tú internamente has siempre tenido una lucha en tu masculino, sagrado masculino y tu sagrado femenino. Todos, absolutamente todos tenemos estas 2 energías, ¿bien? Vamos a ponerla así porque estoy hablando de ellas 2. Masculino y femenino. La idea es equilibrar estas 2 energías delante de nosotros. Y yo siento que aquí me están representando la lucha que hay en la parte de la energía masculina, más que en la femenina. La femenina es como que ya la has equilibrado. Bien, si lo vemos como polaridades. ¿Por qué yo digo que ya las has equilibrado? Porque bueno, están presentes ellas 2 aquí, pero no están discutiendo, no están peleando. Y estos 2 aquí sí se ve. De hecho, ves que les tiene el puño levantado como... Ay, espero que ya va que no me quiero enfocar bien. O soy yo que no enfoca bien los ojos. Bueno, ahí se ve la mano que está amenazando. Entonces, el tipo de masculinidad que se ha venido practicando a través de los años, no voy a hablar mal en contra del patriarcado ni a favor del matriarcado, sino es simplemente la verdad, lo que se ve. Un hombre en la familia también o bajo la sociedad también tiene un peso muy grande sobre sus hombros, bien, por el machismo, más que todo en esta parte de Latinoamérica, que se ha infundido en la forma de crianza, bien, porque piensan que el patriarcado ya hace el machismo. Entonces hay un nuevo estilo de masculinidad, bien, un nuevo estilo de los hombres relacionarse, de compartir. Eso de que ya los hombres no lloran, compórtese como un hombre a un niño de 5 años. Ese tipo de cosas ya está perdiendo fuerza porque nos hemos dado cuenta de que, y vinimos a romper eso, de que ese no es el tipo de crianza ni ese es lo que realmente es. O sea, eso no es verdad. Los hombres sí lloran, los hombres sienten y eso. Entonces, la lucha que yo veo aquí de la masculinidad, de la parte del sagrado masculino, es muchas veces que es como decir, si a ti te gusta, yo no voy a hablar de sexualidad ni nada, pero si por ejemplo a ti te gustan mucho las flores, ¿bien? Tú eres un hombre y a ti te encantan las flores. Vamos a ver ejemplo, ustedes lo toman si les resuena. A ustedes les gustan las flores y te gustaría montar una floristería, que no sé qué cosa, hacer arreglos florales y esto. Pero en tu familia el machismo está sumamente marcado y te han dicho desde pequeño, cuando te vieron que tenías interés por las flores, que no sé qué cosa, que las flores, trabajar con flores no es un trabajo de macho, de hombre, ¿sabes? Como que te categorizan o te tildan con una orientación sexual que no puede ser o no necesariamente es la tuya, porque el hecho de no implica el hecho que a ti te gusten las flores no significa que tú seas homosexual o bisexual, lo que sea. Eso es un ejemplo. Puede ser muchas cosas, puede ser que tú seas una mujer, estamos en la energía, porque es que la energía masculina
Es la energía de accionar, de hacer, ¿bien? Y la femenina es la de soñar, es la de apapachar, la de cuidar, la de proyectar. Pero esta es netamente hacer, hacer. Aunque en estas dos cartas estamos en el signo de fuego, como es el tuyo, tu elemento fuego. Pero en este caso yo estoy explicando la diferencia entre energía femenina o sagrado femenino y energía o sagrado masculino. Si tú eres hombre, por ejemplo, y estás viendo este video, es porque tu energía sagrada femenina está más equilibrada, porque sabes que hay algo más, es lo que te conecta con la parte espiritual, con la parte soñadora. ¿Ves? En cambio, si tú eres una persona que nada más está pendiente de trabajar, llevar el dinero para la casa, que no sé qué cosa, y no te enfocas en la parte espiritual, tu sagrado masculino es lo que está más fuertemente activo dentro de ti. No importa si seas hombre o mujer. Entonces, este sagrado masculino es como que esa disputa de cambiar, de accionar, mejor dicho, no de cambiar, de accionar de forma diferente la energía que representa ser un sagrado masculino o la energía del sagrado masculino en ese caso. Yo espero de verdad que se me esté entendiendo lo que estoy queriendo decir, porque es bien importante que tengan bien claro estos dos conceptos para que no haya confusión alguna. Bien, lo que yo veo aquí es que estás tratando de equilibrar, tienes una lucha interna, pero estás tratando de equilibrar esa parte de accionar, de solo acción para afuera y nada para adentro. Energía masculina, energía externa. Energía femenina, energía interna. Bien, entonces, con este nuevo comienzo que vas a tener aquí, ya vas a saber, te vas a permitir, disculpe, te vas a permitir orientar hacia dónde quieres ir realmente, hacia dónde quieres apuntar. Estos nuevos comienzos, puede ser un nuevo comienzo en proyecto, puede ser un nuevo comienzo a nivel personal, o sea, que sentirte un nuevo ser, ser un nuevo ser una nueva persona, ¿sabes? Esto va a depender de ustedes. Déjame ponerlo por aquí que ahí se ve todavía. Entonces, ¿cómo vas a lograr esto? Simplemente cuando comiences a... ¿cómo les digo? Para que no se me ofendan, porque hay gente que se ofende. Comiences a cultivar tu sabiduría. Comiences a estudiar, a ver cuáles son las posibilidades. Recuerda que aquí está una ruptura que te hablé sobre el esperar y sobre crear, sobre esa parte, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Ajá. Entonces, la sabiduría, el conocimiento que vas a adquirir ahora te va a permitir eso, señalar hacia dónde vas. Bien, y vas a tener una claridad muy grande. Aquí el búho, si te pones a dar cuenta, se vuelve a repetir. Aquí está el búho y aquí está la lechuza. Si quieres, puedes buscar en Google qué significa el tótem de lechuzas o búho y ahí vas a conseguir otro mensaje importante para ti. Muy bien. Entonces, al final vas a poder desplegar tus alas, vas a poder transformarte porque vas a poder ver mucho más allá de lo que hasta el momento está. Recuerda que te dije que los búhos ven en la oscuridad. Bien, entonces el poder equilibrar tu energía masculina como tienes la femenina te va a dar esa oportunidad, bien, de tener bien en claro y ir directo para lo que realmente quieres. Vamos a ver, de verdad, espero que me haya entendido la idea. Porque es que tratan de no ser tan profunda, pero es que, bueno, es mi pasión. ¿Cómo hago? No puedo hacer más nada. Vamos a pedir ahora 7 carticas para explicar de una manera mucho más sencilla todo esto que te acabo de decir o que te digan las cosas. Bien, entonces, pero mira, vamos a ponerte aquí.
Mira, salió más de lo que... Bueno, salieron un poco. Mira, sí. Vamos a colocar esta aquí. Ah, pero sí se ve. Déjenme, a ver. Sí, ahí se ve todavía todo. Bueno, vamos a poner así. Leo esta carta y después subo esta. Con este nuevo comienzo... Ay, pero es que con razón, ¿vale? Que me falta una carta aquí arriba. Y decía, ay, pero me falta una carta. Se me ve extraño. Ajá, ahora sí. Con este nuevo comienzo que aquí se te está marcando, vas a poder simplemente abrir esas puertas que han tenido ese candado puesto, que no te ha permitido crecer, que no te ha permitido subir. Es como que vas a liberar al niño interno de donde en donde lo pusiste, porque según la idiosincrasia, la cultura de este machismo descontrolado, tuviste que guardarlo, seas hombre, seas mujer, porque también hay una parte en que no quiero generar ¿cómo es? No quiero generar una confrontación, lo que sea, pero las feministas en su auge, en querer la igualdad de géneros, también ha caído en la desproporción del machismo, de la energía sagrada masculina. Bien, entonces también pudo clausurar, cerrar la puerta a esa niña que simplemente quería compartir, quería dar lo mejor de sí, quería compartir la luz. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Con este nuevo comienzo, tú vas a hacer el rebelde, tú vas a romper esas cadenas, tú vas a destruir estas cadenas que no dejaban de que esta personita saliera. Bien, vas a poder ver más allá de las situaciones que tienes frente a ti. ¿Por qué? Porque vas a tener un valor mucho mayor que el que tienes. No valor monetario, ¿ok? Sino valor como ser, como con esa sabiduría. Porque esta carta me habla de la fuerza, que es la parte de la sabiduría. Aunque puedas sentir que es un proceso que va despacio, recuerda que aquí te mandaron a hacer espera, o sea, espera. Acuérdate que hay que gestar. Hay que gestar todas esas cosas maravillosas que vienen a partir de esa ruptura y de todo este crecimiento. Entonces, las cosas con calma, tómatelas con calma. Deja que fluya. Cuando las cosas fluyen y no estás con ese apego y tienes esa paciencia, mira, imagínate, paciencia y despacio. Ya, quédate quieto, quédate quieta, pero ve haciendo tu trabajo interior. O sea, el hecho de que tú no estés así como esta energía dando, comienza a actuar de esta forma, como para ir equiparando, porque muchas veces dormimos una de las dos energías y tenemos que activarla. Y eso te va a conectar a ti con ese maestro interno que tienes, que es el que te va a permitir llegar hasta donde tengas que llegar. Bien, bueno, vamos a ver con este hermoso oráculo qué cosas cotidianas puedes hacer para ayudarte en todo este proceso, pues porque, tienes que pasarlo. Aquí vamos. Recuerda que estás en la lectura de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ya se me iba a caer. Ay, mira, ya te dije a ti que fueras a ver a Leo, ¿verdad? Porque había salido esta carta. Esta también le salió a Leo. Y a Leo le salió cartas similares a Aries. O sea, como que todo el elemento fuego se está relacionando. Ay, me encanta. De verdad que sí. Vamos a pedir dos carticas más. Esta me está llamando. Ay, mira, ve. Ay, me encanta. Te están mandando a leer. Sabes que yo te había dicho. Bueno, se viraron estados y las voy a agarrar. Mira. Esta le salió tanto a Aries como a Leo. Así que mejor anda a verte todo lo demás. Ve, aquí.
¿Ves la similitud? El libro te están mandando a estudiar, te están mandando a leer, te están mandando a que amplíes tus conocimientos. No que te escribas en una universidad, no. Yo, por ejemplo, yo estudio todos los días de mi vida y veo y copio y anoto y veo más videos y leo libros. Y todo lo hago es algo constante en mi vida, pero lo hago por el simple hecho de que yo quiero mejorar como persona. Yo quiero mejorar como persona. Mi mamá decía, María, pero por Dios, ¿cuántos cursos más vas a hacer? En Venezuela yo hacía muchísimos cursos. Allá más que aquí en República Dominicana, hay mucha información. O sea, dan muchos cursos de todo tipo en todos lados y tal. Aquí en Santo Domingo no he tenido la oportunidad, pero gracias a la pandemia hubo mucho auge de la parte de internet y eso, online, y nos permitió conectarnos de una manera diferente y hacer los cursos. Entonces aquí te están mandando a estudiar, a leer, ¿te interesa algo? Lee sobre eso. Escribe una lista de gratitud. ¿Por qué tengo que estar agradecido en la vida? Eso lo que va a hacer es que te va a ayudar a tener una mayor conexión tanto contigo como tu propia familia. Te está hablando aquí de que abraces más a la familia, de que te acerques más a la familia. Estos sonidos de sanación puedes hacer como buscar, como no sé, como esas terapias de cuenco tibetano, o te compras un cuenquito. Yo, por ejemplo, son campanas tibetanas. Tengo 2 aquí. Ay, qué rico suena. Y tengo la más grande en Venezuela. Y puede ser eso, o hacer música con tu familia, algo que incluya a la familia. Y puede ser también que cuando estés conectándote con la tierra, vamos a hacer vamos a pasear por el parque con toda la familia, ¿sabes? Eso, es como buscar un momento más de cercanía en la familia. Eso te va a ayudar mucho a estos nuevos comienzos porque te vas a potenciar, porque te vas a llenar de energía. Muy bien. Bueno, mi querido Sagitario, lo voy a dejar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Ya recuérdalo, suscríbete, dale like, comenta, dame corazoncito que no te quita nada. Nada y a mí me ayuda un montón. Recuerda que yo soy Kalahak y estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Por cierto, recuerda activar la campanita para que no te pierdas nada nuevo de lo que vayas a estar subiendo. Bien. Bueno, recuerda, mi querido Sagitario, revisa Aries y revisa Leo también, que hay mensajitos ocultos para ti. Besote, los quiero.